¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de Parlamento que arrancamos como el curso escolar, adaptándonos a la nueva normalidad. La Cámara Autonómica ha tenido que reorganizarse para cumplir con las medidas de prevención y veremos, por ejemplo, comisiones en las que sus señorías han tenido que guardar y siguen guardando las distancias de seguridad y plenos que se celebran en dos salones distintos. Una imagen que nunca antes habíamos visto hasta que llegó la COVID-19. En este primer programa nos ha acompañado el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, en una entrevista en la que también en todo momento se han guardado todas las medidas de seguridad. Con él hemos hablado sobre los retos a los que se enfrenta la institución en esta época de pandemia y de cómo esto puede afectar a los presupuestos generales de Canarias, unas cuentas que espera salgan aprobadas por consenso. Creo y espero no solo que el Gobierno cumpla con los plazos, sino que además los grupos parlamentarios sepan, dentro de las discrepancias obvias, oportunas, el debate, la negociación, que es bueno que se produzca, pero que haya altura de miras y que Canarias pueda tener unos presupuestos con los que afrontar esta durísima crisis a partir del 1 de enero. Pues el vicepresidente y consejero de Hacienda ha hablado por primera vez sobre ese proyecto de ley y también espera lograr un amplio acuerdo para sacar adelante las cuentas. Ya se han empezado a perfilar, pero se prevé una tramitación compleja debido a la disminución de recursos de unos 1.000 millones menos que el Ejecutivo calcula que se va a producir y además una caída del Producto Interior Bruto del 20%. Y esta semana se ha constatado una tendencia a la baja en los contagios por COVID-19, pero las autoridades hacen una llamada a seguir siendo responsables y no bajar la guardia, porque si se detectaran repuntes importantes, advierten de que vendrían acompañados de medidas más restrictivas. Cuando era pequeño en Gran Canaria me llamaban chicharrero y en La Laguna, del barrio donde me crié, pues me decían medio canarión. Así que sí, efectivamente, canario de dos orillas. He estado vinculado al Partido Socialista incluso antes de tener el carnet de militante. Mi padre era un militante desde la clandestinidad en la UGT y en el Partido Socialista y por tanto en mi casa siempre vivimos las ideas progresistas de izquierdas y concretamente el Partido Socialista desde muy pequeño. Abogado desde el año 1997 y por tanto cuando la actividad política acabe, que acabará alguna vez, pues volveré a mi actividad profesional, ¿no? La gente además no lo oculto y la gente me identifica mucho con el Real Madrid, lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Cuando gana pues estupendo, cuando pierde pues toca aguantar las bromas, ¿no? Presidente, en estas circunstancias voy a empezar preguntándole por un balance, que me haga un balance de lo que fue el anterior periodo de sesiones, su primer año al frente de esta institución y unos meses, pues, intuyo que complicados. Bueno, han sido unos meses muy intensos porque arrancamos la legislatura en una etapa nueva. En Canarias ha producido un cambio político que también ha afectado a la vida del Parlamento. El principal partido de gobierno durante los últimos 30 años ha pasado a ser el principal partido de la oposición y el gobierno está constituido en esta ocasión por fuerzas políticas, algunas de las cuales nunca habían estado en labores de gobierno, 4 partidos políticos. Todo esto tenemos 7 grupos parlamentarios, 70 diputados. Es una legislatura muy novedosa, con muchas particularidades, donde nosotros teníamos la intención, seguimos teniéndola, de que se convierta en una legislatura de apertura del Parlamento, que el Parlamento sea una institución más conocida, que se conozca mejor lo que sucede aquí dentro, intentar combatir esa idea de que los diputados acuden a la Cámara cada 15 días a votar y que luego el Parlamento queda cerrado. No es verdad, no se corresponde con la realidad, y hacer del Parlamento eso, una institución más cercana, más fresca. Y luego en el mes de marzo pues todo cambió, ¿no? Cambió aquel 14 de marzo cuando se decreta el estado de alarma y nos vemos el Parlamento de Canarias como muchas otras instituciones, pero en este caso el nuestro, que es un parlamento de circunscripciones insulares, pues terriblemente afectados por las medidas correspondientes a la lucha contra la pandemia. De tal manera que los diputados de las diferentes islas no se podían desplazar al Parlamento y obviamente eso nos generó un problema que supimos resolver, creo que con toda eficacia, que nos ayudó a acelerar
algunas medidas de modernización del Parlamento de Canarias, que hoy está a la vanguardia en algunas cosas en los parlamentos nacionales y también en los parlamentos europeos, y hoy podemos decir que a pesar de la crisis del COVID-19, el Parlamento de Canarias no ha cerrado ni un solo día, que la actividad parlamentaria se ha incrementado en relación a la legislatura anterior significativamente y que estamos trabajando en un Parlamento más cercano y mucho más moderno. Tuvieron además que hacer una adaptación tecnológica importante y a marcha forzada. Sí, no solo tecnológica, porque los medios tecnológicos al final se pueden conseguir con más o menos dificultad, pero sobre todo era una adaptación jurídica, porque no hay ningún caso en España de un Parlamento que permita a sus diputados y a sus diputadas poder participar en sesiones parlamentarias, bien en comisiones o bien en el propio Pleno, participar y poder votar al mismo tiempo y en tiempo real junto a sus compañeros y compañeras diputados que están en el salón de Pleno. Esto nos obligó a hacer una modificación del reglamento a toda velocidad, lo conseguimos. Tengo que agradecer a mis compañeros de la mesa del trabajo, a los letrados, a los servicios jurídicos, a los servicios de informática y telecomunicaciones del Parlamento y a los grupos parlamentarios, que todo el mundo colaboró para que eso fuese posible. Pero no es solamente, como te decía, un tema tecnológico, un tema también de reglamento que te acabo de explicar, sino que además esto nos permite, estas modificaciones, que en el Pleno del Parlamento de Canarias no caben todos los diputados y diputadas por medidas obvias de aforo, porque seguimos con una limitación, pues nos obligó incluso a adaptar el edificio para que todos los diputados que ya pueden venir a la isla de Tenerife puedan participar y estar presentes en los plenos, pero en una sala contigua, con lo cual todo esto, como ya han visto en los últimos plenos, pues constituye una absoluta novedad. Estamos contentos porque el esfuerzo valió la pena y queda un trabajo hecho ya para el futuro, ¿no? ¿Y cuáles serían los retos para este nuevo periodo de sesiones que acaba de comenzar? Hombre, los retos son sobre todo, desde el punto de vista parlamentario, creo que tenemos que aprender a convivir con el COVID hasta que, digamos, se encuentre un remedio médico, o bien para paliar los efectos de la enfermedad o directamente para curarla a través de una vacuna, y creo que debemos empezar a normalizar dentro de lo que cabe nuestra vida, y no solo parlamentaria, sino también social, personal, con esta enfermedad. Esto lo que nos va a llevar en esta periodo de sesiones sobre todo es a tratar de recuperar también una serie de actividades que estaba llevando a cabo el Parlamento de Canarias, precisamente en ese objetivo de hacerlo más cercano, de que se convierta en un lugar de debate, no solo en el salón de pleno, que es quizás muy encorsetado por los asuntos, por los debates parlamentarios tan regulados, sino que sea un lugar de encuentro de ideas y que sirva para que aquí confluyan, pues, no solo los partidos políticos que tienen representación en la Cámara, sino colectivos, tratar asuntos de actualidad, del futuro estratégico para las islas, y que eso sea un poco el Parlamento. Queremos recuperar un poco lo que vinimos haciendo al principio de legislatura con los foros Parlamento, con las participaciones de la ciudadanía, recuperarlo y, si me permites, pues empezar ya a iniciar actividades que nos sirvan para conmemorar los 40 años de Parlamento que cumpliremos en el año 2022, se cumplen en esta legislatura, son 40 años de parlamentarismo, 40 años de la historia de Canarias. Las cosas más importantes que han pasado en Canarias se han cocinado, si me permites la expresión, en estas paredes, y creo que es un buen momento para hacer balance, para reflexionar, para hacer un poco de historia y también mirar hacia el futuro. Una de las citas que quedaron pendientes por la pandemia fueron las Jornadas Atlánticas. Se han reunido también para abordarlas. ¿Qué espera usted de ese encuentro que creo que se celebra en enero en Cabo Verde? Lo que espero sobre todo, y lo hemos conseguido introducir en el debate, es que las regiones ultraperiféricas, en especial las regiones macaronésicas, tengan un peso y por lo menos unas especificidades que se tengan en cuenta en el reparto de los fondos europeos que se acaban de aprobar, que todavía están por concretarse, en relación con la lucha contra la crisis social, económica derivada del COVID-19. Nuestros territorios son probablemente los territorios europeos más golpeados, dependemos del exterior, nuestro motor económico es el turismo, por tanto todo lo que tiene que ver con la conectividad, con la movilidad, con los vetos o cuarentenas que aplican terceros países, pues nos afectan de manera directa, y por tanto creemos que ante esas circunstancias debemos ser también receptores de fondos y de ayudas en este sentido, pues al nivel del problema que tenemos, ¿no? Del tema presupuestario le quería hablar porque dentro de pocas semanas deberían entrar los presupuestos ya a esta Cámara. ¿Está previsto que se siga la hoja de ruta habitual, las fechas, o el Gobierno a lo mejor les ha comentado posibilidad de demorarlos un poco esa tramitación? ¿Cómo lo ve esta importante ley? En principio nosotros en el calendario parlamentario
tenemos, digamos, previsto que este debate se produzca como todos los años, con los plazos que corresponde, que sean presentados en el Parlamento lo antes posible, para que los grupos parlamentarios puedan debatirlos, para que los distintos miembros del Gobierno los puedan explicar y finalmente proceder a la tramitación y votación de esos presupuestos. El Gobierno de momento no nos ha trasladado ninguna modificación, por tanto las expectativas con las que trabajamos es que a 31 de diciembre pues el Parlamento de Canarias deberá aprobar esos presupuestos. Yo, sin salirme mucho del papel institucional que me corresponde, creo que es importante que hayan presupuestos, creo que en la situación en la que estamos, probablemente Canarias está en la encrucijada socioeconómica de una coyuntura muy complicada, probablemente la más difícil a lo largo de prácticamente toda su historia. Nos jugamos qué vamos a hacer por generaciones y por tanto creo que no contar con unos presupuestos, que es el instrumento fundamental para que el Gobierno pueda gestionar los recursos públicos, creo que no procede y creo que sería una mala noticia. Por tanto creo y espero no solo que el Gobierno cumpla con los plazos, sino que además los grupos parlamentarios sepan, dentro de las discrepancias obvias, oportunas, el debate, la negociación, que es bueno que se produzca, pero que haya altura de miras y que Canarias pueda tener unos presupuestos con los que afrontar esta durísima crisis a partir del 1 de enero. Señor Matos, desde el punto de vista de la pandemia, estamos ahora, desde hace algunas semanas ya, en un punto de contagios, de casos aquí en las islas, que en teoría, según los expertos, debería haber llegado más entrado el invierno, el otoño. ¿Qué considera usted que ha fallado, qué se ha hecho mal desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de las instituciones? ¿Se ha gestionado bien? Bueno, yo no soy experto en la materia, yo creo que hay que dejar en todo esto a los expertos que trabajen, ¿no? Este país es muy dado a... De pronto somos todos expertos en todo, ¿no? Y a mí siempre me gusta respetar el trabajo de quienes saben de este asunto. Bueno, yo creo que los datos de todas maneras arrojan distintos escenarios por islas y por lugares, ¿no? No los índices son los mismos en Gran Canaria que en Tenerife, que en Lanzarote, que en Fuerteventura, que en La Palma. Bueno, ni siquiera los propios expertos saben muy bien cuál es la razón. Parece que es probable que algunas, digamos, relajaciones en el uso de las medidas que nos habían recomendado puede estar detrás, pero bueno, yo creo que sí que se ha actuado con toda la rapidez posible. Lo más importante es que los últimos datos parece que va mejorando en algo, en algunos sitios muy concretos donde las cosas están peor por los índices de contagio. Y yo creo que sobre todo, más que fallar, porque al final la presión sobre los hospitales, que es lo más que nos preocupa, está en unos niveles aceptables de momento, pero sobre todo creo que en todo caso quizás ha habido cierta relajación por parte de todos en el uso sobre todo y en el respeto de las medidas que nos habían recomendado para que, digamos, esta segunda ola de la que se hablaba pues se produjese o más tarde o con menos intensidad. De todas maneras creo que los datos últimos van arrojando algunas, digamos, en fin, mejoras en esos datos, ¿no? Se lo preguntaba también porque esta semana han empezado las clases y no sabemos muy bien cómo va a seguir evolucionando todo esto, ¿no? Como que es un poco una lotería, aunque las cosas se han hecho bien, se ha planificado, sí. Los colegios han hecho la tarea en ese sentido, pero bueno, estamos ahí pendientes de ver cómo evoluciona. No hay ningún país en el mundo en el que haya estado bajo el azote de esta pandemia en donde se haya reiniciado con normalidad los cursos escolares. En Francia, la primera semana cerraron un buen número de colegios. Hay que entender que eso forma parte de la nueva normalidad, de que en un colegio se detecte un contagio, que el contagio se pueda, digamos, controlar y si hay que llegar al cierre de un aula o de un colegio, pues se va a hacer. Pero eso no nos podemos escandalizar por eso, forma parte de esta normalidad en la que no nos toca otro remedio que sabernos adaptar. Yo quiero de todas maneras romper una lanza por la gente joven. Se está dando una imagen de irresponsables, de relajación con las medidas. Yo creo que son una parte de los jóvenes, no toda. Yo creo que esta es una generación mucho más preparada, mucho más responsable incluso que las anteriores, y yo creo que no hay que tampoco estigmatizar a la población más joven, que en su gran mayoría sí están respetando las normas, y luego los más pequeños que se adaptan rapidísimo a cualquier medida con absoluta normalidad, absoluta naturalidad, y creo que nosotros también tenemos que aprender un poco de ellos, ¿no? De cómo esa capacidad de adaptación que tienen rápidamente a las nuevas medidas que tenemos que respetar, ¿no? Y por cierto,
felicitar y un reconocimiento a la comunidad educativa que ha hecho todo lo posible para arrancar este curso escolar, ¿no? Les toca a la clase política, a las instituciones, digamos, arrimar el hombro, sumar en un momento en el que pues, la pandemia ha complicado las cosas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, pero además en estos días estamos viviendo una situación también complicada desde el punto de vista de la crisis migratoria. ¿Qué solución considera usted que se le puede dar a este fenómeno que otra vez está afectando de forma especialmente dura a las islas? Pues el planeta vive, no Canarias, el planeta vive en una crisis migratoria permanente que tiene su origen en la diferencia de riqueza entre unos países que están en unas situaciones sociales muy duras y de seres humanos que huyen pues de la guerra, de la pobreza o de enfermedades y de situaciones muy duras. Esto se produce en todo el planeta. A veces nos olvidamos que Canarias está geográficamente a pocas millas náuticas del continente africano y es normal que un trocito de la Unión Europea que está aquí pues sea, digamos, una especie de faro que ven desde estos países como una puerta de entrada a la Unión Europea. Por tanto, la solución no es fácil. Creo que la solución tiene que venir desde un punto de vista multidisciplinar o de la intervención de diferentes administraciones en diferentes planos, desde el plano diplomático, la cooperación internacional, que quizás en los últimos tiempos ha aflojado, por supuesto el control, y luego ser capaces de hacer ver a Europa que este no es un problema de Canarias, que este no es un problema español. Se están produciendo problemas migratorios en otros territorios de la Unión Europea. Hemos visto cómo han ardido campos de refugiados hace unos días con unas imágenes dramáticas y cómo siguen viniendo, en fin, en otros lugares del Mediterráneo también, digamos, problemas migratorios muy importantes y por tanto es un fenómeno global al que hay que dar una respuesta en distintos, digamos, ámbitos y luego acoger a estas personas, son seres humanos con la máxima dignidad que se merece un pueblo como el nuestro, que es un pueblo desarrollado, un pueblo, digamos, culturalmente que conoce lo que ha sido la migración y combatir cualquier, digamos, tentación de culpar a seres humanos que vienen intentando huir de esta situación, de circunstancias o cuestiones que nada tienen que ver con la migración. De nuestra situación social no tienen nada que ver los migrantes, de lo que ha ocurrido con el COVID nada tienen que ver los migrantes, pero es muy tentador, siempre ocurre, de buscar un culpable, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque la convivencia es muy frágil y en cuanto se rompe, luego es muy difícil volverla a construir, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana y nos seguimos viendo aquí en el Parlamento. Muchas gracias. Después de la entrevista a Gustavo Matos, repasamos la actualidad de la semana y comenzamos hablando de inmigración. Las costas canarias recibieron en los primeros 15 días de septiembre a más de 1.200 inmigrantes llegados de forma irregular. Una situación que no se daba desde hace más de una década. Para intentar resolver esta crisis migratoria, el consejero de Seguridad, Julio Pérez, apuesta por reforzar las acciones diplomáticas en origen como única vía para reducir el flujo de embarcaciones, ya que una vez que esas personas se encuentran en las islas, ha dicho, solo se puede rescatarlos y asistirlos. Mejorar la actuación diplomática y las actuaciones en origen. Porque cuando la patera está aquí y faltan 15 metros o 15 millas para que llegue, nuestro deber es salvarla y que no naufrague. Y por lo tanto acercarlos a la costa en ese momento. Donde podemos ser efectivos para que no lleguen es allí. Y allí es donde va a ir, espero, el ministro Marlaska. Y si tiene que ir a Marruecos, estoy seguro de que irá. También por la vía diplomática apuesta el director de Casa África, una institución que trabaja en favor de las buenas relaciones y el conocimiento del continente vecino. José Segura ha pedido la implicación de todas las instituciones. Casa África, por favor, préstenle, si es posible, la mayor atención posible. Todos los convenios, pero claro, los convenios hay que alimentarlos y esos convenios trajeron consigo gran cooperación. Si no se alimentan económicamente y con diplomacia política, no hay nada que rascar, como decimos los canarios. Complicado escenario económico al que se enfrenta Canarias, con una previsión de caída de riqueza de 20 puntos del Producto Interior Bruto. El vicepresidente y consejero de Hacienda ha advertido de que la Ley de Presupuestos de 2021 estará marcada por una importante pérdida de ingresos debido a la crisis económica. Con financiación autonómica
sin despejar y con unos ingresos sensiblemente inferiores a los ingresos del año en curso, podamos estar iniciando el trámite presupuestario con 1.000 millones de euros menos. La mitad de las pérdidas las vamos a conseguir de una u otra manera, incorporando los 500 millones del superávit del 18 como ingresos de esta comunidad, y si no fuera posible negociarlo a la buena, recurriríamos a las fórmulas que el Estado de Derecho nos permite. Tanto el consejero como los grupos parlamentarios han apelado a la necesidad de que el Estado aporte certezas en lo referido al cumplimiento del déficit y a la financiación autonómica para poder abordar unas cuentas que se ajusten a la realidad. Desde la oposición se le ha pedido más firmeza con Madrid. Que me diga usted que el presupuesto de España, el nuevo si lo hay, va a ser peor para Canarias que el que tenemos actualmente, pues no es nada alentador. El Gobierno de España debe de cumplir, o hay que intentar que cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo respecto al convenio de carretera. Necesitamos ahora más que nunca que nos transfieran esos 500 millones de euros. Y hay un compromiso de este Gobierno por, de alguna forma, intentar equilibrar, igualar al menos esos presupuestos que fueron para 2020, para no rebajar en absoluto lo que son los servicios esenciales. Determinante la exigencia a Madrid y buscar fórmulas para incluir en los presupuestos canarios los 500 millones de euros del convenio de carreteras a través de la sentencia que claramente deja fijado que son propiedad de esta tierra. Lo único que hemos visto de ustedes es debilidad frente al Gobierno de España para reclamar lo que nos corresponde y pasividad e inacción a la hora de tomar medidas. Y esto está agravando aún más la crisis. Si el Gobierno necesita más tiempo porque no sabe o no conoce los datos para elaborar el presupuesto, le adelanto que nosotros apoyaríamos que el Gobierno retrase la presentación de los presupuestos. Que los presupuestos de Canarias y los presupuestos de España estén perfectamente alineados para gestionar de la mejor manera posible los recursos que podamos optar de la Unión Europea para tres objetivos: vencer la pandemia, la recuperación social económica y un futuro sostenible. Y ya se ha constituido la comisión que estudia el escenario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, un grupo de trabajo que analizará el presupuesto comunitario en temas que afectan al archipiélago, como son la inmigración, el turismo o el medio ambiente. La comisión contará durante los próximos 6 meses con la opinión de un grupo de expertos en los distintos ámbitos relacionados con las islas en Europa. Desde asuntos como inmigración, fronteras, turismo, sector primario, información, medio ambiente, cambio climático, son todos los asuntos que nos afectan directamente y que se reflejarán en el presupuesto de la Unión Europea y que debemos conocer, como digo, para luego aplicar y tener un reflejo en nuestro archipiélago, ¿no? Pues el coronavirus está dando un pequeño respiro a las islas. Sin embargo, Sanidad insiste en que ante un repunte elevado de casos habrá un endurecimiento de las medidas para evitar contagios. Los contagios diarios se han estabilizado por debajo de 250 durante la última semana en Canarias. A pesar de unos datos más favorables, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha evitado la autocomplacencia y se ha mostrado severo en su comparecencia parlamentaria. Hemos bajado casi 20 puntos. Y así estamos en los últimos días. Ojalá continuemos así. Lo que sí les quiero transmitir es que a nosotros no nos va a temblar el pulso para adoptar medidas que sean mucho más restrictivas. Los grupos parlamentarios han instado al Gobierno a mantenerse alerta durante la segunda ola expansiva del coronavirus en Canarias. No reconocer ningún error creo que es lo que nos ha llevado a estar en una segunda ola. La incertidumbre es lo que reina en este sentido. Yo sí creo que es clave la concienciación, señor consejero. Tenemos que estar mucho más alertas porque lo que viene ahora puede ser más fuerte y aún no está la vacuna. Las cosas hasta el mes de julio pues iban más o menos bien. De hecho, presumíamos de ser de las comunidades autónomas más seguras, pero llega agosto y con agosto llegó el caos. Se han cuadriplicado el número de casos y es verdad que se han hecho más test, pero no somos de las comunidades que estén por encima de la media. El problema no es que las medidas sean erróneas. El problema fundamentalmente es que llegan tarde.
En el Hospital de la Candelaria estamos realizando 1.250 PCR día. En el Doctor Negrín, 400. En el Molino Orosa de Lanzarote, 100 PCR día. Trujillo señala el confinamiento como el remedio más efectivo contra la enfermedad, aunque lo descarta por unas consecuencias económicas que el propio consejero califica como brutales. Ante este panorama, en el Parlamento se apunta a la responsabilidad individual como el mejor instrumento para proteger al conjunto de la sociedad. El grupo de Sí Podemos Canarias denuncia falta de medios en el Servicio Canario de Salud. Para hacer frente a la pandemia, piden que se reduzca la ratio de pacientes por cada profesional y apuestan por una sanidad pública y universal y que se aumenten además las partidas. Manifiestan que la inversión en atención primaria en Canarias la sitúa a la cola de todo el Estado. Y hablamos de la importancia ahora de aumentar las plantillas de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y la atención domiciliaria, que es fundamental en estos momentos, y también la atención en residencia, en este momento también tan afectado. Incrementar la formación de los profesionales. Nueva Canarias afrontará el nuevo curso político con la sanidad y la educación como prioridades en su hoja de ruta. Su portavoz, Luis Campos, ha remarcado la importancia de abordar el fenómeno de la inmigración y de aprobar una ley electoral específica para Canarias. Prioridades relevantes también de los nacionalistas para el próximo curso. Todo desde una línea, dice, en la que será fundamental el consenso para alcanzar acuerdos. La búsqueda del consenso va a ser una de las señas de identidad a lo largo de los próximos meses. Haremos todo el esfuerzo necesario para aglutinar mayorías por unanimidad cuantas veces se pueda, para ceder en aquellos aspectos que permitan llegar a acuerdos e intentes por parte de todos los grupos parlamentarios, porque, reitero, creo que es lo que espera la sociedad y, sobre todo, es lo que necesita el momento que estamos viviendo. 48 horas después del inicio del curso escolar, las federaciones de padres y madres han hecho balance en comisión. Según su presidenta, algunas peticiones realizadas a la Consejería de Educación aún no están resueltas, como es, por ejemplo, la brecha social y digital. También el retroceso del alumnado con necesidades especiales, dicen, o aquellos centros que aún no han podido abrir por falta de personal o porque aún continúan en obras. Piden que se les escuche y se integre más a las familias en la calidad de la enseñanza. Si queremos que la educación de Canarias debe de dejar de estar en los puestos de cola de todos los informes evaluados sobre la calidad de enseñanza que salen a la luz, debemos de dejar de actuar a las espaldas de la parte más numerosa de la comunidad educativa, la familia. Hay una ley llamada LOMCE que estamos a la espera de que se derogue y hay una ley canaria de educación que estamos esperando que se cumpla. La comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias ha escuchado las aportaciones de la presidenta de UNICEF en las islas, que espera que la ley de educación se cumpla en esta legislatura para favorecer así la igualdad en el acceso a la escolarización. También ha adelantado algunas conclusiones de un estudio sobre el impacto de la pandemia en los más pequeños. Una de las conclusiones es que las enormes brechas preexistentes, las cuales se han agravado y se han acelerado durante esta pandemia, que las desigualdades socioeconómicas entre las familias también se refieren a desigualdades territoriales, que los más afectados, por supuesto, son los niños y las niñas de familias migrantes. La apertura de nuevos locales de juegos y apuestas tendrá a partir de ahora un mayor control. El Parlamento ha aprobado el proyecto de suspensión de títulos habilitantes para este tipo de negocios, de los que en el último año se han registrado más de 50 nuevas licencias. El objetivo es proteger de este tipo de adicciones a los colectivos más vulnerables. Todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias se han puesto de acuerdo para aprobar el proyecto de ley en materia de juegos, por el que se suspenden las autorizaciones para abrir nuevos locales de apuestas, lo que va a permitir la reordenación de la actividad social y empresarial en esta materia. El momento del inicio de los efectos de esta ley, que sí es verdad que es algo que nos preocupa por las posibles indiciaciones que se puedan ocurrir. Creíamos que había que evitar que se instalasen, por ejemplo, cerca de los colegios, además de que han tenido una gran presencia en muchos barrios, sobre todo en aquellos que no cuentan con tanta alternativa de ocio juvenil. No podemos convertir nuestras asociaciones de vecinos o nuestros lugares de ocio común que tenemos en las vecindades en casinos encubiertos, es decir, hay muchas más cosas que hacer más allá de un bingo. No es ocio, sino que el juego entraña
peligros y que las adicciones no son solo con sustancia, sino que existen comportamientos, y en ese sentido el juego lo es, que pueden desarrollar, como decíamos, adicciones. La gente se autoprohíbe entrar en este sitio de salas de juego y sí es cierto que existen muchísimas salas de juego que no tienen esa base de datos, no tienen ese registro de autoprovisión. Llevar a cabo políticas educativas sobre los problemas de la adicción al juego, donde se promueva el valor del dinero y se ponga encima de la mesa las consecuencias de la obtención del dinero fácil, nos parecen fundamentales. A nadie escapa que en el contexto de crisis en el que nos encontramos, la proliferación de casas de apuestas, menores ociosos que llevan varios meses sin actividad escolar, pues es realmente complicado. Con la nueva ley, la Comisión de Juegos y Apuestas va a ser más amplia y dará cobertura a sectores relevantes para luchar contra la adicción, como son sanidad por el comportamiento adictivo que representa esta actividad, educación por la prevención y la presencia de otros sectores más especializados en la materia. La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, ha propuesto al Parlamento que se actualice la norma canaria para dar así una mayor protección a las mujeres y a sus hijos y para incluir más formas de violencia sexual. Sería necesario ampliar ese ámbito de protección no solamente hacia las mujeres, sino también a esos niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia y también, señores, a los menores, a los niños y niñas huérfanos de esa violencia. Cuando la mujer muere y cuando el señor, el padre, se tiene que ingresar en el centro penitenciario. Durante los días 18 y 19 de enero está previsto que se celebre en Cabo Verde, siempre y cuando las circunstancias así lo permitan, la 10ª edición de las Jornadas Parlamentarias Atlánticas, que ya tuvieron que posponerse durante el estado de alarma. En la sesión preparatoria participaron los presidentes y presidenta de Cabo Verde y Madeira y también de Azores, además de los integrantes canarios del Grupo de Enlace. Unas jornadas en las que se abordará el papel de los territorios atlánticos en el reparto de los fondos europeos para minimizar las consecuencias sociales de la COVID-19. Los grupos parlamentarios han preguntado al administrador único de Radiotelevisión Canaria por la constitución de los órganos de gestión y control del ente público y por los concursos en marcha que quedaron interrumpidos por la pandemia. Paralizados en un primer momento por el estado de alarma, sostiene Francisco Moreno que los concursos para designar las nuevas direcciones de informativos en la tele y la radio públicas están ahora suspendidos a la espera de que con el inicio del curso político el Parlamento defina el modelo de gestión y conforme los órganos de control del ente. Entre otras cuestiones, Moreno, a preguntas de la comisión, también ha explicado los esfuerzos de Radiotelevisión Canaria por dar espacio y conmemorar las fiestas populares que la pandemia nos impide disfrutar. Hemos creado un programa específico, el programa Viva Canarias, que se ideó precisamente para ofrecer a los telespectadores de las islas una cita semanal que potenciase y recordase las fiestas principales de nuestras islas, acercando, manteniendo y promocionando nuevamente su riqueza cultural, patrimonial y etnográfica. Con las fiestas más emblemáticas, como citaba usted, como la Candelaria o el Pino, hemos realizado documentales especiales que ponían en valor histórico y emocional las tradicionales peregrinaciones que se producían a esos centros. Dice Moreno que también varios programas diarios como Somos Gente Fantástica o Una Hora Menos han dedicado parte de su emisión a las fiestas de nuestros pueblos. Probablemente en alguna ocasión se hayan quedado con alguna duda o con ganas de saber más sobre algún concepto relacionado con la actividad política y parlamentaria. Por eso esta temporada estrenamos El Traductor, una sección para ayudarles a conocer un poco más algunas de las cuestiones que marcan el día a día de la política. Hoy les hablamos del reglamento del Parlamento. Esta que ven en pantalla es la definición oficial. En líneas generales es algo así como las normas de una casa. El Parlamento es una institución importante donde se toman muchas decisiones y por ello hay que establecer unas reglas del juego. Por ejemplo, cómo se celebran los plenos, cómo se debaten y aprueban las leyes o cómo se organizan los grupos parlamentarios. Cuando surge cualquier duda o discrepancia sobre cuestiones de orden o de funcionamiento, siempre hay que cumplir lo que dice el reglamento. El actual texto está vigente desde 1991 y el último cambio se aprobó durante el estado de alarma para que sus señorías pudieran votar desde sus casas.
Viajar en el Telemaco es el fruto del trabajo colectivo de varios investigadores, un filólogo y un periodista que han querido reflejar en las páginas de este libro una etapa de la historia de Canarias donde la inmigración clandestina era la única salida a una situación económica y social muy complicada, algo similar a lo que se vive actualmente en las costas canarias. En el Telemaco viajaban 171 canarios, una travesía que fue toda una odisea de la que en este 2020 se cumplen 70 años. Esta obra sobre el viaje del Telemaco, que se cumplen 70 años de aquella travesía, y nos parecía que era una fecha que no podía pasar inadvertida para el conjunto de la ciudadanía de Canarias. Una reflexión como consecuencia de el recordar hace 70 años una aventura de gente que tenía motivos para emigrar. Un trabajo colectivo que se hermanara, que se complementara y que de alguna manera representara lo que simboliza uno de los episodios dramáticos, sin duda, en el drama de la emigración y en el drama de la navegación canaria a lo largo de toda la edad moderna y contemporánea. Y hoy queremos recordar a nuestro compañero Cristóbal García, un referente del fotoperiodismo en Canarias, que falleció el pasado 2 de septiembre, dejando un hueco en aquellos que le conocieron. Hemos estado con algunos de sus amigos más cercanos. Cristóbal es un hermano mío que lamentablemente ya no está conmigo y con los compañeros. Un excelente fotógrafo, un excelente compañero. Como persona, es que no te puedo decir nada, porque es que te llenaba. ¿Qué diferencia había cuando había una convocatoria de estar Cristóbal a no estar? Un tipo que estaba al lado nuestro todos los días durante 28 años, con sus bromas, sus historias, con sus buenas formas y un amigo en letras mayúsculas. Son solo algunos de los compañeros de Cristóbal García, el fotógrafo de la agencia EFE, cuya trayectoria se desarrolló en el periódico La Gaceta y en los últimos 30 años en la agencia, trabajando dentro y fuera de las islas. Desde el Parlamento de Canarias hasta el Gobierno, las fotografías de Cristóbal García congelan hoy trozos de historia. Yo nunca me cansaré de agradecerle todo lo que hizo conmigo. Hicimos 6 exposiciones y 2 libros. Llevó el romanticismo a su trabajo y si había que quedarse una hora se quedaba para tener las fotos. O sea, la foto de Cristóbal tenía que ser la mejor. Jamás lo vi, en 28 años trabajando con él, jamás lo vi enfrentarse a nadie ni callarse nada. ¿Vale? Entonces era de esas personas con bastante talento y talante. Informar a través de la cámara, y ese paso lo dio Cristóbal en los 90 con muchos compañeros de su generación, y yo creo que esa es la herencia que nos deja. Trino, Payero, Carlos y Andrés son compañeros de profesión y amigos. Hoy representan a todos y cada uno de los que trabajamos en los medios de comunicación y tuvimos la suerte de compartir sonrisas e inquietudes con Cristóbal García, el profesional y el amigo, la persona, de esas personas de las que nunca puedes despedirte, un ser humano extraordinario y especial. Así es Cristóbal García, el fotógrafo. Desde aquí un abrazo para su familia y amigos. Y hoy vamos a despedirnos enseñándoles el Parlamento desde un punto de vista diferente. Son imágenes del interior del Salón de Plenos captadas por un dron con el que hemos podido apreciar detalles de los frescos que adornan la bóveda y en los que se aprecian los nombres de músicos como Beethoven o Mozart, vestigios de su etapa como Sociedad Musical Santa Cecilia o como Conservatorio Superior de Música. Aquí terminamos, volvemos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los telenoticias, en nuestra página web rtvc.es y a través de nuestras redes sociales. Que tengan todos una feliz semana.